Son las 9:06 de la noche, tal como lo anunciamos, ya está con nosotros el ministro de Defensa, Walter Martos. Ministro, ¿cómo está? Jaime, buenas noches. Ya es habitual, vamos a recibir las preguntas del público a los teléfonos 22-115. Ministro, lo que ha quedado como un mensaje entre líneas de la conferencia de hoy del presidente Vizcarra es que es altamente probable que se extienda la cuarentena, porque la gente sigue saliendo, porque el segundo martillazo se va a dar el jueves y viernes y se espera que con ese martillazo la cantidad de gente que sale a la calle sea como el domingo pasado, que hubo un bajón importante. A partir de ello surgen las interrogantes básicas de esta entrevista y las que vengan del público, pero yo quería empezar preguntándole si es que en el gobierno están pensando seriamente en endurecer las medidas contra aquellos que salen. Acabamos de reportar de Puno 8 en una cabina de internet como si nada. Hay gente que sigue saliendo. ¿Realmente se están evaluando normas mucho más severas para aquellos que salen a la calle? Sí, Jaime, hemos tenido reuniones con el ministro del Interior, también el lunes de la semana pasada y durante algunos días de la semana pasada nos hemos reunido con representantes de la Fiscalía, del Poder Judicial, para ver dentro del marco legal qué nos permite la ley para tratar de la manera más dura a esta gente que aún no toma conciencia. Pero dentro del marco que nos permite, vamos a tener que incrementar algunas medidas para que la gente vaya tomando conciencia, porque yo no creo que esto se trate de rebeldía. Para mí, esta pandemia nos está mostrando los diferentes niveles de conciencia que existen en el poblador peruano. Hay gente consciente, media consciente, que con el tiempo va entrando en un tema consciente, y hay gente totalmente inconsciente. Ahí está el problema. Ahí está el problema, que su inconsciencia no le permite tomar conciencia de la gravedad del problema y de lo que le puede pasar a su vida y a la vida de sus familiares. ¿No se está pensando en una multa, por ejemplo? Hay ideas por ahí en la internet. Hay gente que está proponiendo, por ejemplo, que aquellos que no les ha tocado el bono, la multa sea 380 y eso va para al que no le tocó el bono, por ejemplo. Claro, indudablemente eso sería una medida muy adecuada, pero la mayor cantidad de gente, a veces que incumple la norma, es gente de muy escasos recursos económicos. Y entonces pueden ir a limpiar, por ejemplo, los hospitales. Exactamente, eso es lo que estamos viendo dentro del marco legal que corresponde. ¿Qué medidas tomar para que con una acción, después de su inconsciencia que tengan, vayan tomando un poco más de conciencia de la gravedad del problema que estamos viviendo? Pero decirlo así claramente, es decir, aquel que sale, ya, vamos, si tienes plata, puedes pagar tu bono, pero no solamente eso, o sea, debería ser un paquete así, drástico, porque, a ver, anda a limpiar hospitales, anda a limpiar comisarías, anda a limpiar lugares públicos, anda a limpiar comisarías, a ver si salen. Estamos evaluando varias medidas. Por ejemplo, nos hemos reunido con el jefe del comando conjunto, los comandantes generales, y la primera medida que estamos viendo es que en lugar de que vayan a la comisaría y estar detenidos ahí 8 horas, 24 horas y después soltarlas, bueno, lo vamos a llevar a un lugar donde se le dé una clase muy práctica, un taller muy práctica de los efectos que tiene este coronavirus. A ver qué experiencia le queda con esas escenas dramáticas que nos está dando el coronavirus. Luego, decirle todos los efectos que le puede traer a la familia. O sea, entrar a un estado de concientización a la gente por 1 hora y luego que ellos nos den la clase. A ver, vamos a ver si mentalmente pueden internalizar este tema. Pero tenemos que ir tomando medidas dentro del marco legal, aquellos que nos permitan ir viendo que la gente va tomando conciencia de esto, porque el nivel de inconsciencia de alguna gente no le permite ni siquiera reaccionar o ver la gravedad del problema en realidad. O sea, a ver, creo que los efectos, si bien es cierto, son muy duros para quienes presentan los síntomas, puede ser una salida, pero ¿por qué no mandarlos? Así como hay trabajos comunitarios, y es parte de la legislación el trabajo comunitario cuando alguien comete un delito, un yerro, que vayan a limpiar los hospitales.
Que vayan a limpiar las comisarías. Habría que ver el marco legal. Vamos a ver el marco legal y no es muy mala, esa es una muy buena idea la que tú estás dando, que hagan alguna acción cívica comunitaria que les permita recordar de que no tienen que seguir actuando con esa inconsciencia, ¿no? Y que tienen que unirse y ser más solidarios con esta campaña que estamos viviendo todo el país, ¿no? Ahora, surgen dudas, pero ¿es clave lo que va a pasar mañana en el Consejo de Estado? ¿Es clave lo que tiene que pasar el jueves y el viernes? ¿Cuándo se estaría anunciando finalmente la decisión de si se extiende la cuarentena? Lo más probable es que ya el día de mañana se tenga un consenso, Jaime, y el día jueves el señor presidente de la República lo debe estar anunciando las medidas que se van a tomar. Ahora, lo que sí podemos visualizar, Jaime, que definitivamente no se va a levantar la emergencia el día 13 y todo el mundo va a salir a trabajar y a seguir su vida como lo teníamos antes. Definitivamente este es un problema que tiene un largo plazo. Y esto no va a parar hasta que a nivel mundial tengamos una solución, que se encuentre una vacuna, que ya no haya más infectados y que podamos continuar nuestra vida como lo era antes. Pero mientras eso, nuestros usos y costumbres tienen que cambiar, Jorge. No solamente en nuestra relación diaria, sino también en nuestra forma de trabajo, en nuestra manera de relacionarnos, manteniendo la distancia social que corresponde. Por ejemplo, poco a poco se irán aperturando ciertas actividades económicas, pero ya no irán funcionando de la misma manera como funcionaban antes. Por ejemplo, un restaurante donde en una mesa entraban 6 personas, ahora entrarán 3 personas, con el distanciamiento de 1,5 metros que tiene que ser. Tenemos que cambiar nuestras costumbres y nos tenemos que adecuar a esta nueva forma de vida que la variable importante es el distanciamiento social para evitar el contagio. Porque mientras el virus esté polulando en otros países, un 20% de gente que es asintomática. O sea, que tiene el virus, que se está moviendo, no lo sabe y está contagiando. Entonces, yo no puedo estar cerca de una persona que no conozco y que no sé que está negativo, que no tiene el virus, y puedo estar conversando con ella. Tengo que guardar la distancia y saliendo con todos los implementos de protección, con nuestras mascarillas, donde sea necesario usar guantes, lavarse a cada momento las manos, etcétera, tomando todas las previsiones. O sea, nuestra vida de acá en adelante, Jaime, hasta que salga la vacuna, tiene que ser diferente. Usted señala que definitivamente no va a pasar aquello de que el 13 de abril la situación va a volver a ser la misma a antes del 16 de marzo. Definitivamente no. O sea, en eso estamos claros. Definitivamente. Pero ¿cuál debe ser la gradualidad? Es decir, se entiende que va a existir una forma gradual de ir soltando ciertas medidas. ¿Se está pensando en focalizar la emergencia, la cuarentena? Mire, con estas medidas restrictivas que tenemos en este momento, los resultados que estamos obteniendo estadísticamente son los que se está mostrando cada día, ¿no? Y como la curva iba creciendo, la curva de contagio iba creciendo, es donde el señor presidente, en forma muy didáctica, lo explicó con esa curva que se iba a dar un segundo martillazo. Ese segundo martillazo consistía en hacer más rígidas las normas de aislamiento domiciliario y también de las salidas a comprar en los mercados, etcétera, de tal manera que la gente no se agrupe y no se contagie más rápidamente. Estos resultados son los que estamos obteniendo con estas restricciones. Ahora, si nosotros vamos liberando ciertas restricciones, indudablemente que la gente va a comenzar a moverse más y la curva de contagio ya no va a ser la misma, va a crecer. Entonces, si nosotros queremos mantener esta tendencia, tenemos que seguir manteniendo las restricciones. Ahora, esto tiene que balancearse con la capacidad económica y la capacidad social del país. En el Consejo de Ministros, todos los ministros dan su opinión, dan su aporte desde su punto de vista de cómo está afectando a su sector estas medidas restrictivas que vamos dando. Y ahí en consenso el señor presidente, aparte de la parte científica, de la parte de salud, de todo el estudio que están haciendo en otros países, con todas esas variables se toma una decisión colegiada de las medidas que se van tomando. Ahora, indudablemente que si no se va a liberar totalmente las restricciones, hay que ir liberando
poco a poco, ¿de qué tendríamos que liberar? De aquellas actividades que necesariamente tienen que liberarse para que la economía no caiga. A ver, lo escucho y creo que tiene mucha razón. Es decir, si se suelta de un momento a otro, así sea gradualmente, el 13, 14, 15 de abril, la curva puede subir. Y si nos atenemos a lo que dice el ministro de Salud, que las 2 semanas, es decir, esta y la próxima, son las más complicadas, lo más probable es que la cuarentena tal y como está se extienda. Lo más probable es eso. A lo mejor se tenga que liberar algo muy sustancial, pero eso ya se tendrá que encontrar el balance. Ahora, el gobierno indudablemente, como lo ha evidenciado, está dándole absoluta prioridad al tema de la salud. Lo primero, lo que cuenta para el gobierno en este momento es la vida de los peruanos. Y no ha escatimado esfuerzo económico. Tú lo has visto, Jaime, la cantidad de millones que ha tenido económicamente que dar el gobierno para subvencionar a empresas, para subvencionar a los más necesitados. Por ejemplo, primero se hizo un bono para los pobres, muy pobres. Como no cubría todo el espectro, también se dio para los independientes, los informales. Ahora se hizo una transferencia para canastas, para que los alcaldes den, inclusive a aquellos que no alcanzan, etc. O sea, el esfuerzo económico del gobierno no es escatimado. Uh-huh. Y ahora, con todo ese esfuerzo, sería ilógico que libere totalmente con todo el esfuerzo que se ha hecho para lograr disminuir la cantidad de infectados y que no sobrepase nuestras capacidades sanitarias, ¿no? Muy bien, está con nosotros el ministro de Defensa, Walter Martos, y lo que nos está diciendo entre líneas creo que es bastante claro. Igual, vamos a recibir sus consultas, sus llamadas también, que tengan ustedes hacia el ministro de Defensa, a nuestros teléfonos 212-4100, 212-7165. Esta es una transmisión extraordinaria de RPP Noticias en sus plataformas de radio, televisión y web. Volvemos.